Bueno, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a este conversatorio Retos y desafíos de la IA en el derecho, aspectos éticos y regulatorios. Durante una hora estaremos conectados aprendiendo sobre el tema de inteligencia artificial y sus aplicaciones en la actualidad. Este webinar es presentado por la Unidad de Educación Continua de la Universidad ICESI, en donde ya tenemos inscripciones abiertas para nuestro diplomado en inteligencia artificial, fundamentos, ética y aplicaciones. Paso a presentarles a nuestra asesora comercial, Lina Vázquez. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Lina Vázquez, soy asesora educativa en la Universidad ICESI. Este webinar está vinculado a nuestro diplomado en inteligencia artificial, fundamentos, éticas y aplicaciones. Y este programa está diseñado para profundizar en el mundo de la inteligencia artificial y comprender sus implicaciones éticas y prácticas. Yo voy a dejar mi número aquí en el chat para pues, las personas que tengan interés en recibir información del programa o para aclarar también sus dudas. ¿Listo? Bueno, de antemano le agradecemos a todos por conectarse el día de hoy y le vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas. En primer lugar tenemos a la señorita María Antonia Carvajal. Ella es abogada de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho, Ciencia y Tecnología de la Universidad de Stanford. Es fundadora de su propia oficina In situ, especializada en propiedad intelectual y en el desarrollo de la innovación. También tenemos a Andrés Felipe Suárez, quien es abogado y economista de la Universidad Javeriana, magíster en Economía de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho de la Universidad de Stanford y es actualmente candidato a doctorado en la Universidad de Stanford. Tenemos a Armando Guío, quien es abogado, es graduado con honores de la Universidad de los Andes, tiene un máster en Derecho en la Facultad de Derecho de Harvard, máster en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford y actualmente también es candidato a doctorado en Políticas y Políticas Públicas. Y por último tenemos a Juan Fernando Arenas, quien es abogado, especialista en propiedad intelectual, derechos de autor y nuevas tecnologías, en derecho empresarial y es magíster en derecho. Los dejamos aquí con nuestros panelistas y damos inicio a nuestro conversatorio. Muchas gracias. Pues perfecto, muchas gracias Estefanía, muchas gracias a todos los que están conectados y no podía iniciar de otra manera sino agradeciendo a nuestros invitados de honor del día de hoy, María Antonia, Armando y Andrés Felipe, quienes adicionalmente, digamos, a todo el bagaje que muy bien explicaba Estefanía, han apostado por impulsar este tema en la región. Yo antes de que entraran todos les estaba agradeciendo, entonces es muy importante contar con personas que tienen su calibre, su experiencia para poder educar en estos temas tanto en Cali como en la región. Y un especial agradecimiento a María Antonia, que de alguna manera también fue quien se craneó todo este diplomado, que creo que es muy importante y pues no podía dejar pasar sin agradecerle también todo lo que ha hecho pues para que esto sea, haya dado luz, más bien, o tenga luz verde. Habiendo dicho eso, si les parece, la idea es, voy a hacer unas preguntas, vamos a conversar un poco sobre el diplomado y la necesidad que tenemos los abogados o los distintos profesionales de estudiar, digamos, inteligencia artificial y también los retos que trae. Y al final, pues daremos un espacio para las preguntas del público, que la idea es que puedan interactuar con nosotros y pues sepan que, como lo dijo Estefanía, este diplomado pues ya está abierto para que puedan inscribirse. Y arrancaría con una pregunta para los tres invitados y desde, digamos, su perspectiva y lo que van a dictar dentro del diplomado, ¿por qué es importante para los abogados, digamos, en este punto en particular, empezar a estudiar el tema de la inteligencia artificial? Y es que normalmente el ejercicio del derecho quizás está un poco alejado, y en Colombia es así, y en Cali también, de la aplicación de nuevas tecnologías, y muchas veces lo que quieren hacer los abogados es cerrar los ojos y decir yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, ¿por qué creen ustedes que es importante dentro de lo que ustedes van a dictar del diplomado y qué experiencias prácticas pueden dar de la importancia también de esto y por qué tenemos que hacerlo? Si quieren, arranquemos con María Antonia. Perfecto, pues abro aquí el debate un poquito. Muchísimas gracias a todos los que están conectados, muchísimas gracias a Juan Fernando, a Armando, a Andrés Felipe, para responder pues así muy particular la pregunta que nos acabas de hacer, Juan Fernando. En mi caso puntual, yo voy a estar hablando de los módulos de propiedad intelectual y también temáticas relacionadas digamos, a unos temas más constitucionales, pero desde el punto de vista de censura, cuándo estamos, y bueno, ahí ya digamos, no me quiero adelantar porque quiero responder a la pregunta. Entonces uno diría, pues los abogados aquí, ¿qué tenemos que ver? O las personas que no necesariamente somos
técnicos o desarrolladores. Entonces, en mi caso particular, los abogados tienen muchísimo que ver porque no solo estamos involucrados pues en la parte de lo que sería eventualmente regulatoria, pero también muchas veces nos enfrentamos a dilemas y problemas muy puntuales en el caso de los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, en el caso de la propiedad intelectual, por ejemplo, ahora lo estamos viendo, pues ha habido un auge de este tema con ChatGPT, pero pues eso pasaba con modelos anteriores, que los datos que se están utilizando para entrenar esos modelos de lenguaje, pues no necesariamente son datos, o sea, los sacan de Internet y por lo que los contenidos estén en Internet, eso no significa que eso esté libre de uso o que cualquiera lo pueda usar para lo que quiera. Entonces ahí hay unos dilemas, por ejemplo, de regulación de propiedad intelectual que pues entran como en esa contravía directa con los temas de propiedad intelectual y con los sistemas de inteligencia artificial. Recientemente, por ejemplo, en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, se acaba de implementar después es un proyecto de ley, pero la idea es que entre en vigencia pronto, se llama el Elvis Act o la ley Elvis, y lo que quieren es, por ejemplo, proteger que como hoy en día ya hay sistemas de inteligencia artificial que pueden copiar, digamos, tu cara, ciertas cosas de tus derechos de imagen, que hoy en día pues tú necesitas a la persona, pues uno podría contratar a esa persona una vez, no volver a contratar con ellos, pero quedó en tu base de datos, digamos, la imagen de esa persona. Entonces ahí ya se entra a proteger, digamos, a esos artistas o a los intérpretes y ahí pues es necesario, digamos, ese input como de los abogados. Y respecto como al otro módulo que también hablábamos ya de temas más de censura y los deepfakes, entonces esos temas de cuando estamos en una línea de tenemos que proteger y tenemos como unas guías y unos parámetros sobre qué contenidos dejamos en redes y qué no, y cuáles quitamos y cuáles no. Entonces ahí ya hay unas discusiones pues, de exactamente, pues de derechos constitucionales que se enfrentan y ahí también, pues por eso es como necesario los abogados. No le quito más tiempo para que puedan hablar los otros invitados, pero para responder muy puntualmente, por ejemplo, el caso pues de mis módulos. Perfecto, María Antonia, muchas gracias. Yo creo que sigamos y la siguiente pregunta es para Armando en el sentido en que dentro de la descripción que hicieron de la hoja de vida, y usted lo puede encontrar dentro del brochure, Armando pues lideró el diseño e implementación de la estrategia de inteligencia artificial de Colombia y es consultor del CAF, pues, del Banco de Desarrollo de América Latina. Y entonces yo creo que él tiene una perspectiva única para contarnos cómo ve el tema en Colombia y hacia dónde vamos y cómo va el tema. También obviamente relacionado con lo que vas a dictar en el diplomado, Armando, pero yo creo que esa perspectiva única que vos tenés nos puede dar quizá una hoja de ruta hacia dónde vamos en este tema, en Colombia particularmente. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Juan Fernando, y gracias a Isesi y a todos los que están acá. También un gusto estar con Andrés y con María Antonia. Y bueno, pues yo creo que lo que se ha hecho en el país es interesante. Como comentaba Juan Fernando, pues tuve la posibilidad de trabajar y liderar el diseño técnico de lo que fue el COMPES 3975 de 2019, que es nuestra Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que ahora ya se está actualizando y se está, digamos, preparando una nueva versión de lo que es la política, y fue pues un ejercicio interesante y creo que esto en parte lo que se quiere hablar también dentro del diplomado de cómo empezar a posicionar estos temas en países como Colombia y cómo empezar a prepararnos para lo que se venía y para lo que se viene y claramente para muchos de los retos que estamos enfrentando. Y la construcción de una política, digamos, de este estilo no deja de tener ciertos retos especialmente de cómo íbamos a abordar algunos temas éticos y también algunos temas regulatorios y de inquietud sobre, por ejemplo, impacto social, reemplazo laboral, cuál era el impacto que iba a tener esta tecnología en el país. Y creo que con la política pues tratamos de dejar digamos, unos primeros lineamientos, pues que creo que han servido de inspiración y puedo decirlo, no solo han servido de inspiración dentro de Colombia, sino también para varios otros países, especialmente dentro de la región. Además, porque Colombia fue uno de los primeros países en tener una política general de inteligencia artificial, es decir, una política integral que cubriera todos los sectores. A mí me parece que este tema de ética y gobernanza de inteligencia artificial es fundamental y también para el estudio del derecho es muy importante. Tenemos que empezar a entender cuáles van a ser las limitaciones de una tecnología que genera muchas oportunidades, pero también retos
que también genera miedos en la población y que pues claramente hay varias personas que sienten que pues no conocen y es totalmente entendible cómo funciona la tecnología, pero sí sienten que su vida se va a ver impactada por esa tecnología y de qué forma, digamos, y qué derechos van a poder tener alrededor de esto. Y para eso se priorizó mucho el tema de lineamientos éticos, de generar un marco ético de inteligencia artificial. Fue una de las acciones que se priorizó en esa política pública. Fue uno de los trabajos también en los que tuve la posibilidad después digamos, de profundizar más, que fue en la redacción de una primera versión del marco ético de inteligencia artificial, diseñando unos principios específicos para el uso de sistemas de inteligencia artificial y muy orientado a lo que va a ser el uso por parte del gobierno de estos sistemas de inteligencia artificial, que no deja de ser un tema difícil. Cuando hablamos de principios, creo que todos hablamos de lo importante que es el tema y más de principios éticos, la importancia de temas como la privacidad, la transparencia, la responsabilidad, pero cuando nos vamos a temas de implementación de estos principios, de materializar estos principios en proyectos específicos de inteligencia artificial, es donde viene el reto. Y es un poco lo que me gustaría, digamos, también a través de esta oportunidad y del diplomado transmitir, y es, cuando hablamos de transparencia algorítmica, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando alrededor de los modelos, de los datos, de la forma como se está utilizando, cómo se está implementando, de quién está, digamos, detrás del diseño de esto. ¿Qué específicamente significa eso? ¿Qué significa eso también cuando estamos hablando del tema, por ejemplo, de responsabilidad, que para los abogados siempre ha sido un tema coyuntural y, puedo decirlo, un dolor de cabeza? ¿Quién es responsable por la acción o por lo que finalmente suceda a partir del uso de un sistema de inteligencia artificial? Si un sistema de inteligencia artificial otorga o no, o a través de un sistema de inteligencia artificial se otorga o no un crédito, por ejemplo, o acceso a un crédito bancario. ¿Qué análisis hace este sistema? ¿A quién responsabilizamos y de qué forma? Y hoy en día existen varias formas de analizar el impacto ético, digamos, de muchos de estos sistemas. Eso fue lo que se empezó a plasmar dentro del marco ético de inteligencia artificial y lo que se le pedía a las entidades públicas que fueran a utilizar inteligencia artificial, que tuvieran el cuidado suficiente de empezar a generar esto. Y hoy lo que vemos es, con la inteligencia artificial generativa, pues claramente aún más preguntas, un uso mucho más, digámoslo, un escalamiento en el uso ya de inteligencia artificial, y entonces todas estas preguntas en una gran parte de la población que pues claramente tiene inquietudes al respecto, y cómo vamos a implementar de nuevo estos principios, además de que surge una gran producción normativa. Hemos visto, incluso con María Antonia lo hemos estado analizando, más de 50 proyectos de ley alrededor del mundo sobre, perdón, solo en la región, sobre inteligencia artificial. Es decir, creo que en Colombia, si no estoy mal, estamos alrededor de 4 o 5 proyectos de ley específicamente. Entonces, esto ya es un tema que incluso trascendió de simplemente los marcos éticos, de una declaración de principios, para empezar a proponerse que esto se convierta en normas, en leyes, y leyes que implementemos, leyes a través de las cuales sancionemos, premiemos, pero también a través de las cuales generemos derechos, por ejemplo, para varios de los usuarios o personas que se ven afectadas por estas tecnologías. Y eso es todo un campo nuevo del derecho. Tenemos que empezar a analizarlo, tenemos que empezar a estudiarlo, y nos genera toda una serie de preguntas que seguramente van a ser parte del proceso de implementación y van a ser parte de lo que se viene con la nueva política de inteligencia artificial. Yo creo que la nueva política de inteligencia artificial que tenga Colombia, que pues ha dicho el Departamento Nacional de Planeación, se espera que esté a más tardar este año, porque la política anterior tenía acciones hasta 2022. Ya es momento de que Colombia tenga una política pues propia para los próximos años, con acciones implementables. Seguramente el tema regulatorio y el tema de ética y el tema de gobernanza va a ser fundamental. Y ahí es donde yo creo que va a ser interesante un poco en este espacio poder abordar ese tema, poder empezar a observar lo que otros están haciendo, lo que dentro de Colombia se ha venido trabajando y lo que seguramente se va a proponer, y cómo desde el derecho se va a implementar esto, y cómo va esto a impactar, a ser disruptivo de algunos entendimientos que teníamos dentro del derecho, especialmente el derecho de tecnologías, y cómo va a empezar a complementar también y a generar un nuevo campo y pues toda una nueva serie de casos y demás, que es lo que vamos a estar observando en los próximos años. Y seguramente pues lo que necesitamos es personas con formación jurídica y con criterio para saber abordar varios de estos retos. Y como último punto diría,
Además, porque creo que se nos viene una priorización de sectores, es decir, sectores que tienen que, o que seguramente se va a promover que aceleren el uso de inteligencia artificial. Y creo que, y no me equivocaría en decir lo que el sector justicia, que ya viene haciendo algunos esfuerzos al respecto, seguramente va a ser un sector en el que se va a tratar de priorizar el uso de inteligencia artificial y de profundizar el uso de inteligencia artificial. Y por ende creo que va a ser un tema de interés tanto en la política pública como para la profesión. Entonces, pues, esos son como varios de los temas que creo que de lo que hacemos, de lo que viene y bueno, de lo que viene también en este espacio que estamos generando. Muchas gracias. No, Armando, muchas gracias por la respuesta. Creo que como lo dije en la pregunta, tenés una perspectiva única que nos puede ayudar a entender hacia dónde vamos, también con María Antonia. Y vos pones una cosa de presente para hacer la pregunta, Andrés, y es de alguna manera una de las dos caras de la moneda y es también los campos que se abren para los abogados referente a nuevas regulaciones y nuevos temas. Y al final todo este tema de la inteligencia artificial implica también de alguna manera nuevos retos y los abogados tenemos que estar ahí. Y es una visión un poco más optimista que la otra que dice que de alguna manera lo que viene a hacer la tecnología es a reemplazar a los abogados. Y frente a esas dos caras, quiero preguntarle un poco a Andrés, y teniendo en cuenta su formación como abogado economista y el doctorado que está haciendo en este momento, y es, Andrés, vos cómo lo ves en el sentido de, ya Armando nos habló un poco de los retos regulatorios que se vienen y lo que tendremos que ver los abogados. ¿Cómo ves también la otra cara de los abogados? ¿Podemos utilizar inteligencia artificial para nuestro ejercicio? Armando hablaba un poco del sector justicia, pero ¿cómo lo ves en el sentido del ejercicio del derecho en general? O sea, también nos va a impactar, más allá de que entraremos en el debate regulatorio. Y una vez Andrés conteste, también Armando y María Antonia pueden complementar si lo es necesario. Andrés, y gracias por estar acá también. Listo, no, buenas tardes a todos, a María Antonia digamos, por organizar el programa, a Armando y a Juan Fernando por invitarme, a Lina y a Estefanía. Eh, bueno, yo primero para contarles, pues ya les explicaré un poco, yo estudié Derecho de Economía y en Stanford mi doctorado es en Derecho, digamos, por mi formación. Llevo 3 años haciendo el doctorado y decidí enfocarme especialmente en temas, digamos, más técnicos, entonces básicamente aprender a programar con el objetivo de automatizar tareas legales. Entonces ahí lo que uno ve un poco es como un tema de, digamos, eh, yo diría que es más un tema como de potencialidades, porque por ejemplo hoy en día, cuando uno habla como que de inteligencia artificial, como que hay herramientas que se han desarrollado hace varios años. O sea, por ejemplo, eh, hasta hace unos meses yo estuve editando un curso a través de la Universidad de los Andes y cuando uno hace como una especie de un barrido histórico de las herramientas de inteligencia artificial, digamos, hay herramientas que son, eh, digamos, de hace al menos por probablemente unos 15 o 20 años, pero lo que puede pasar ahí es que básicamente están utilizando métodos que no necesariamente están relacionados con las metodologías que están utilizando hoy en día, por ejemplo, para desarrollar los modelos de lenguaje, que es lo que pues seguramente le llama más la atención a la gente hoy en día. Entonces, eh, para poner esto un poco en contexto, hay una tecnología que es la que se utiliza, eh, digamos, con mayor frecuencia hoy en día para poder desarrollar estos modelos de lenguaje, y esa tecnología que es básicamente como una serie de fórmulas matemáticas, eso le han dado el nombre de Transformer, y eso lo desarrollaron en el 2017-18, publicaron el estudio donde lo desarrollaron unos investigadores de Google. Entonces, desde ahí, pues empiezan a desarrollar los modelos de lenguaje, todas las versiones, digamos, de estos modelos por ejemplo, los que hoy en día se han vuelto como más populares, como pues ChatGPT, los modelos de lenguaje de Google. Hay otros que pronto, yo no sé, no tengo muy seguro si están disponibles en Colombia, pero hay otra empresa acá que es como una especie de OpenAI, pero se llama Anthropic. eh, um, pero pues básicamente lo que pasa ahí entonces existe esta tecnología. Yo creo que bueno, entonces primero, la tecnología que es tal vez más relevante hoy en día es, aunque uno escucha de modelos de inteligencia artificial que se pudieron haber desarrollado hace más de 10 o 15 o 20 años, pues básicamente no deben estar estructurados a partir por ejemplo, estos modelos que se utilizan con mayor frecuencia hoy en día. Eso por un lado. Entonces, como esta tecnología se creó hace aproximadamente unos 7 años,
específicamente este modelo de los Transformers se creó hace más o menos 7 años, eh, y pues se ha vuelto más popular hoy en día, pues lo que uno habla es como de sus potencialidades, pero también de los errores que pueden tener, y especialmente en todo el tema, por ejemplo, de discriminación o de la capacidad de estos, o de la capacidad o incapacidad de estos métodos, por ejemplo, para alucinar o para dar respuestas incorrectas. Entonces, yo como lo veo es, eh, eh, digamos, eh, digamos, es una herramienta que se puede utilizar para automatizar procesos legales. Es una herramienta que, digamos, que la llaman como una tecnología de propósito general porque pues es una tecnología que no se creó única y exclusivamente para resolver o para automatizar procesos legales, sino digamos yo creo que aquí en alguna medida dicen que es como agnóstica desde el punto de vista de su uso, sino básicamente se puede utilizar para en diferentes campos. Entonces, desde el punto de vista legal, lo que yo creo es usted tiene sentido que usted reconozca, digamos, de qué formas se puede utilizar la inteligencia artificial, digamos, desde el punto de vista del rol del abogado, reconozca qué puede hacer la inteligencia artificial y como abogados, pues ya conocemos cuáles son nuestras necesidades jurídicas, cuáles son nuestros procesos, pero pues digamos, es útil, obviamente, que tengamos cierto nivel de conocimiento, al menos, por lo menos por ahora, tal vez un nivel de conocimiento mínimo de cómo funciona esto, cuáles son los procesos que potencialmente se pueden automatizar y qué es lo que teóricamente está detrás de esa caja negra que uno no sabe pues realmente qué es lo que, pues digamos que esa máquina que está botando texto, pues por qué está botando texto y por qué genera ese texto y no otro. Entonces yo creo que pues digamos que ahí y además porque, por ejemplo, hay estudios, pues esto obviamente es un ejercicio de predicción, eh, pero pues hay un estudio que publicaron, lo desarrollaron unos investigadores de Berkeley a finales del año pasado y le preguntan a expertos sobre cómo el futuro de la inteligencia artificial y cuándo esperan esos expertos que la inteligencia artificial esté como en capacidad de superar a los seres humanos en una serie de tareas como comprensivas de muchas tareas que hacemos nosotros, y algunos de ellos creen que en 30 40 bueno, tal vez 30 40 50 años, pues básicamente, tal vez muchos, si no todos, las tareas que de pronto nosotros hacemos hoy en día, algunos de ellos creen que van a estar automatizadas. Entonces, en ese sentido, eh, pues es útil que como abogados, pues conozcamos, porque pues si digamos, si uno no, si le interesa, pues buenísimo. Si quiere simplemente aprender, aquí hay una clase que yo estaba viendo este semestre que básicamente lo invitaban a uno a ver la clase, eh, digamos, porque pues básicamente si la quería ver porque quería entender precisamente cómo operaba esa caja negra que está detrás de los modelos de lenguaje. Entonces uno puede tener el incentivo de ver la clase como para entender un poco cómo funcionan, pero además de eso, como el tema de entender que es probable eh, que pues si usted como abogado no reconoce estas cosas cómo funcionan, pues puede que otros abogados sí se vayan a hacer esa tarea y eventualmente pues las personas que no lo hagan puedan quedar con cierta desventaja. Entonces yo creo que si bien si es que esto pasa, porque pues nuevamente es un ejercicio de predicción, pero si bien puede que en 2 o 3 o 4 o 5 años, pues muy probablemente no va a estar todo automatizado, probablemente en 10 o probablemente en 15, pues digamos, es probable que gradualmente haya procesos que sí se vayan a poder automatizar. Entonces, pues buenísimo que pues a poder hacer parte de eso, y por el otro lado pues también entender, creería uno, que pues el mercado jurídico pues digamos, yo estuve trabajando en un proyecto aquí en Estados Unidos, que es como este tema de necesidades jurídicas insatisfechas. Entonces, pues básicamente, digamos, hay personas que tal vez por costos no pueden acceder a los servicios legales. Entonces uno puede entender digamos, el uso de estas herramientas no como una herramienta que simplemente va a reemplazar a los abogados, sino que también, pues básicamente va a permitir automatizar unos procesos, va a ser digamos, menos costosos algunas tareas legales, pues básicamente va a beneficiar a los consumidores porque probablemente va a permitir que más personas puedan acceder a, digamos, a servicios legales de calidad, ¿sí?
No, pues muy bien, Andrés. Una cosita pequeña le diría a quien alzó la mano ahorita que esperemos hasta el final para las preguntas. Creo que sí es cosas muy interesantes y adicionalmente hay una duda frente al tema de los abogados en cuanto a qué tanto tiene uno que ser experto en inteligencia artificial, porque algunos piensan que de alguna manera entonces ser experto en inteligencia artificial implica entonces que yo sea capaz de crear mi propio programa o mi propio algoritmo cuando creo que en realidad lo que se nos va a exigir es un tema de un entendimiento mínimo para comprender no solamente cuándo usarla, sino los riesgos que puede implicar también el uso de este tipo de herramientas. Y ahí voy como a las dos caras de la moneda para una pregunta abierta para los tres, para quien la quiera contestar, o si los tres la quieren contestar, por supuesto. Y es que yo escuchaba en estos días una entrevista que le hacían a Eric Johnson, creo que es el director de Stanford Digital Economy Lab, que él hablaba que no le gustaba mucho la palabra reemplazar, sino él le gustaba mucho más la palabra afectar. Y él hablaba un poco lo que decía Andrés en el sentido de que él no cree que la inteligencia artificial va a reemplazar a los abogados, sino que los abogados que usan inteligencia artificial van a reemplazar a quienes no la usen. Entonces, podemos hablar un poquito sobre ese panorama positivo en cuanto a quitar un poco ese mito de que entonces llegó la inteligencia artificial y a día de hoy entonces ya van a empezar los abogados y más bien esa parte de nuevo positiva de cómo podemos utilizar ese tipo de herramientas en nuestro ejercicio y también un poco volviendo a la pregunta que le hacía Andrés o al complemento que le hacía la respuesta a Andrés, hasta qué punto nos tenemos que capacitar, es decir, qué se nos va a exigir o qué es lo que creen que se nos va a exigir como abogados en un futuro y en el presente ya. Pues yo aprovecho y meto la cucharada y luego paso para el que quiera participar. Pero digamos que cuando hacemos esa, o sea, tu pregunta es importantísima, pero también es muy amplia. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de justicia, pues es como con qué sombrero estamos. Yo como abogado, cuando asesoro a un cliente y le pido a una herramienta de inteligencia artificial que me ayude en una tarea, ¿cierto? Para poder pues ser más eficiente o responder más rápido y poderme ocupar de pronto de las cosas que requieran más pensamiento crítico. Eso es un sombrero versus el juez, que ya pues ha pasado en Colombia y también en otros casos en el mundo que utilizan ChatGPT, pero a veces es como por ese afán de que las cosas salgan rápido, pues no hacen una revisión de qué fue el output que votó, digamos, ese modelo y ahí pueden haber esos errores o esas alucinaciones, que era lo que hablaba pues Andrés también en su momento. Entonces, o personas que de pronto ya digamos, también, digamos, yo trabajo en una firma de abogados y tenemos una herramienta, ya sea interna o no nos han dicho si podemos o no usar ChatGPT, entonces, ¿qué son esos beneficios y qué son esos riesgos? Siempre estamos, o sea, estamos midiendo cuál es ese beneficio y cuál es ese riesgo, pero también hay que tener mucho en cuenta desde dónde estamos parados. Entonces, también desde el sector justicia, por ejemplo, no que se va a utilizar un programa para identificar quiénes reinciden más y quiénes no. Entonces, es como, eh, pues ahí, digamos, hay unos riesgos también muy grandes porque es una decisión que está tomando un sistema de inteligencia artificial sobre si una persona permanece o no más tiempo de pronto, digamos, en una medida con una medida de seguridad o incluso privación de la libertad. Entonces, ahí es cuando entran a jugar todos esos directrices o lineamientos éticos y eventualmente, pues, el tema de la gobernanza, que también lo uno un poco como a la respuesta de Armando, y es que la gobernanza en este momento, pues, es un tema tan tan importante que hace poquito, por ejemplo, en el Global AI Summit for Good que se celebró pues, en Ginebra, se dedicó un día entero solo a hablar de gobernanza. Entonces es como que, porque ya sabemos qué hace la inteligencia artificial mal, que, o sea, no es que ya sepamos qué es todo lo que hace, pero al menos ya hemos podido darnos cuenta de algunas cosas buenas, algunas cosas malas y que hay ese interés por si la vamos a utilizar cómo, y como decía Andrés, entre yo, así yo no sea una persona técnica, pero entre yo más entienda ese aspecto técnico o cómo funciona pues esa caja negra, pues más, o sea, mejores y mayores herramientas voy a tener para poder, digamos, ya sea o utilizarlas o en el caso en el que me enfrente en algún dilema, ya sea ético o regulatorio, poderle hacer también las preguntas correctas a las personas que sí están desarrollando o que sí están construyendo esa tecnología. Entonces, pues ahí hay como esa como confluencia de factores, pero abro también digamos, la mesa a todos los que estamos acá. Sí, siguiendo un poco, tal vez con el orden que llevamos, lo que comenta María Antonia y lo que estamos discutiendo, pues es una pregunta
bien compleja y yo creo que lo más importante, especialmente algunas personas que están estudiando, por ejemplo, derecho o terminando, me preguntan, y creo que para cualquier ciudadano aplica esto y cualquier persona, es hay que empoderarse, hay que entender lo más posible cómo funciona esta tecnología. Claramente hay un nivel de expertise, de conocimiento técnico que es complejo y complejo, digamos, para toda persona entenderlo y no todos lo vamos a entender, pero sí creo que es bueno entender las funcionalidades, las tareas y digamos que muchas de las cosas que estos sistemas pueden llegar a lograr y cómo funcionan. Es decir, de cierta forma tenemos que entenderlo porque sin duda es una tecnología y creo que es una realidad que tenemos que aceptar que llegó, como dicen, para quedarse también en la profesión, para impactar nuestra profesión y por ende básicamente vamos a leer muchas cosas, muchos memoriales, muchos documentos escritos a través de esta tecnología, mucha información generada a través de esto y es lo que vamos a tener que saber navegar. Y lo que yo diría es que este empoderamiento y ese conocimiento también de cómo funciona la tecnología y su impacto en el derecho es fundamental porque van a existir muchos mitos, van a existir muchas propuestas, muchas ideas y también mucha información que va a volar de un lado totalmente positivo hacia la profesión, hacia un lado totalmente negativo de la profesión. Estaba recordando aquí unas notas que tuvimos de una conferencia con unos abogados practicantes en Estados Unidos y que eran, pues digamos, si uno las lee, pues yo no sé uno ya después como estudiante de derecho, como abogado, que hace al otro día, porque básicamente las notas y las conclusiones de esta conferencia que se da en Harvard eran estas y las resumo brevemente. Lo primero es que entre todos los expertos llegaron a la conclusión que la inteligencia artificial impactará, si no llevará a una disminución del uso de la profesión. Es decir, que la profesión se va a ver menos en demanda, según lo que dijeron. El tema de cobro por horas dentro de las firmas de abogados llega a su final y gracias a la inteligencia artificial generativa, básicamente muchas de las tareas que se cobraban a través de horas se van a dar a través de estos sistemas y va a ser imposible para una firma de este estilo cobrarlas. Eh, por ahora están tienen una tasa de error de entre el 10 y el 20%, lo cual todavía resulta aceptable si se compara incluso con abogados recién graduados, por lo cual los sistemas tienen bastante posibilidad de ser atractivos y se viene entonces una gran transición de la profesión legal, se viene una transición hacia otro tipo de modelos y hacia otro tipo de práctica y va a haber algunas áreas específicas del derecho donde deberían concentrarse los abogados, dado que no toda área, y creo que lo comentaba ya Andrés y también María Antonia, pues básicamente va a haber áreas que simplemente van a ser reemplazadas casi que en su totalidad por este tipo de sistemas. Si uno se lleva a esa conclusión, dice, bueno, pues en qué estoy, para dónde voy, y pues entra casi que en una crisis de profesión, de carrera existencial. Y es exactamente lo que yo creo que hay que informarse. Y este es el tipo de cosas y el tipo de conclusiones que uno puede oír, así como puede oír de otros que no. Yo creo que uno tiene que formarse su propio criterio, entender bien la tecnología, pero sí entender que va a haber un cambio y entender que esto requiere un mayor esfuerzo y que nos toca en ese sentido salir un poco de esa zona a veces que nos y los abogados creo que hemos estado mucho en una zona de confort de nuestra carrera, nuestra profesión, la hemos mirado y la hemos visto de una forma muy tradicional y su gran posicionamiento dentro de la sociedad como que nos ha hecho pensar en eso, pero tenemos que ver que no somos ajenos a esto, que básicamente esto impacta claramente el futuro profesional, impacta incluso a las entidades de educación superior, pues que tienen ese tipo de cursos y que sin duda esto hay que revisarlo y hay que tratar de conocerlo a la mayor profundidad que sea posible y darse la propia idea de cómo funciona la tecnología para de esa forma tener un criterio de hacia dónde dirigir la carrera. Porque, tal vez eso es otro punto y otro punto relacionándolo con la experiencia en política pública, hay un gran fenómeno que se nos puede dar que no es necesariamente el de desplazamiento laboral, sino el de reentrenamiento laboral y reentrenamiento a mediana edad. Y eso es una cosa que los expertos han también trabajado mucho este tema, es que la inteligencia artificial nos puede forzar a un nuevo, incluso a personas que ya estaban en la mitad de su vida laboral, que ya habían avanzado entre sus profesiones, a reentrenarse o a entrenarse en nuevas habilidades, lo cual es un reto incluso para una sociedad hacer eso
pero que creo que es importante que también, y desde el estudio del derecho, lo tengamos en cuenta porque no creo que seamos ajenos a ese fenómeno, a ese reentrenamiento y a ese volver a entrenarse incluso así ya existe una experiencia profesional de por medio. Entonces, sí, es una pregunta que yo diría va a ser interesante conversar con varios de ustedes más que traer respuestas, porque pues información y todo hay de un lado del otro. Ya veremos esto cómo termina, pero interesante analizarlo y ver cómo lo analizamos. Perfecto. Andrés, si quieres para seguir en el orden como dijo Armando. Listo, ¿no? Yo pues digamos yo qué les cuento. Eh, am, pues yo creo que depende un poco de cuál es la intención, o sea, desde mi experiencia personal, yo empecé, digamos, a aprender a programar hace como 3 años digamos, a finales del 2021 fue que salió GPT-3, algo como, digamos, la versión pública que ya se volvió como más famosa. Entonces, como que eh, a lo que voy con esto era yo empecé en este proceso sin saber, como pensando en que tal vez esta tecnología podía ser útil. También ahí hay como un atenuante que era, pues yo era consciente de que iba a estar en Stanford y que pues si algo podía aprovecharle a esta universidad era, en un periodo de 4 años, era tal vez aprender inteligencia artificial. Entonces yo a lo que voy con esto es a que eh, pues primero depende un poco de cuál es, digamos, cuál es la intención. En mi caso específico, hoy en día, si uno quiere tal vez tener el rol de, que quiere tratar de automatizar procesos legales a través del uso de la inteligencia artificial, pues digamos, creería que es difícil establecer como un punto en el cual, digamos, un nivel específico de conocimientos técnicos que le va a permitir a una persona poder automatizar, digamos, tener un rol en ese campo de automatización de procesos legales utilizando inteligencia artificial. Y también lo digo porque, digamos, por lo siguiente, acá en la universidad yo he visto otras personas, es un poco como la desconexión, me parece a mí. Eh, Obviamente mi programa de base nuevamente es derecho, pero cuando yo voy a derecho, incluso personas de mi programa están interesadas en automatizar procesos legales, pero no conocen la herramienta técnica. Y después uno, por ejemplo, va a tomar clases en la Facultad de Ingeniería de Sistemas y hay personas que tienen los conocimientos, claramente tienen los conocimientos técnicos de la inteligencia artificial, pero salvo las excepciones de algunas personas que literalmente tienen el doble programa en, digamos, en Derecho y en Ingeniería de Sistemas, en este caso en esta universidad, pues básicamente los demás ingenieros de sistemas pues conocen el método, pero no conocen, en el caso del campo legal, pues la forma en que una necesidad jurídica se puede automatizar o la forma en la que esta herramienta de inteligencia artificial se puede aplicar digamos, automatizar o para resolver algún tipo de necesidad jurídica. Entonces yo creo que ahí hay como un cortocircuito que es difícil de resolver, ¿no? O sea, si usted quiere automatizar, digamos, nuevamente depende del rol que quiera jugar. Si quiere tratar de automatizar procesos legales utilizando inteligencia artificial, yo creo que no hay, es difícil saber cuál es digamos, dónde usted se vuelve una persona que puede digamos, qué tanto conocimiento técnico necesita. Si por el otro lado tiene el capital y tiene digamos, la capacidad de formar un equipo de interdisciplinario que pueda automatizar tareas, pues buenísimo, porque no, en alguna medida, pues no va a tener digamos, va a tener la facilidad de que no tiene va a tener que tener menos conocimientos técnicos de la herramienta, pero en todo caso, yo creo que es útil adquirirlos. Y pues desde mi punto de vista, digo un poco la invitación es, esto no es, en mi caso personal, yo creo que no es fácil aprender a programar, no es fácil aprender la matemática que está detrás de la inteligencia artificial, además porque, digamos, los abogados en muchos casos partimos de la base de que estudiamos derecho porque no queremos saber nada de matemáticas,
pero pues yo creo que hay veces uno dice, uno sabe dónde empieza, pero pues no sabe dónde termina. Entonces yo creo que la invitación un poco es como, hay que empezar, es difícil o habrá personas que les parecerá maravilloso y muy fácil, pero pues digamos, si le gusta, si le parece interesante, es como romper esa barrera de ir empezando a hacer cosas y poquito a poquito encontrar la utilidad de irlo utilizando tal vez en el día a día en la medida de su gusto, de sus posibilidades. Eso por el lado de la persona que realmente se quiere involucrar en la automatización como tal de procesos legales y la persona que se ve más como un usuario, yo creería que en todo caso es muy útil, digamos, cuando uno no, digamos, no conoce tal vez cómo funcionan estos modelos, pues uno no sabe por qué pueden fallar. ¿Por qué, por ejemplo, si yo le pregunto un modelo de lenguaje, una pregunta legal, por qué puede ser correcta o no? Entonces yo creo que en esa medida claramente es útil entender, así sea de manera muy general, por qué pueden funcionar, por qué no pueden funcionar, de manera que uno entienda cómo los puede utilizar, cuándo es probable que funcionen bien, cuándo pueden que no funcionen bien, cuáles son los riesgos, digamos, por ejemplo, todas las consideraciones éticas que existen y, digamos, todas las fallas que se atribuyen a estos sistemas, básicamente, cuáles, digamos, al menos a nivel general, cuál es el tema técnico que finalmente puede estar asociado a esa falla que puede estar generando el sistema. Entonces yo creo que en últimas el viaje es largo, pero pues yo creo que pues uno tiene que empezar, lo importante es empezar y tal vez si uno, eh, digamos, se plantea un objetivo de esto uno no lo va a aprender en un mes o en 6 meses, pero pues un objetivo a largo o a mediano plazo, pues digamos, puede que se sorprenda al ver en 1 o 2 años que tiene unos conocimientos lo suficientemente robustos como para ser un actor relevante en este campo. Pues Andrés, completamente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Yo solamente complementaría una cosa, es que cuando a veces se da la pregunta en clases de Legaltech y demás, frente a si los abogados tenemos que aprender a programar, y esta es una respuesta un poco personal frente al tema, yo creo que sí tiene que tener un conocimiento básico frente a todo lo relacionado, por supuesto, un segundo, todo lo relacionado con inteligencia artificial y nuevas tecnologías, pero yo confío, así como lo decís vos, en un tema de un abogado en T, es un poco Daniel Acevedo y demás, es que tenga competencias transversales y que en últimas haya un equipo interdisciplinar. Pero pues, igual para uno poder conversar con un ingeniero, como bien lo decía, de sistemas, un programador, pues tiene que tener un entendimiento mínimo de cómo funciona la herramienta. Y creo que eso sí es el reto mínimo que vamos a tener como abogados en un futuro. Y lo conecto un poco también con lo que decía Armando, de quizás el reentrenamiento que tenemos ya cuando hemos avanzado un poco en nuestra trayectoria laboral, que todos tenemos que hacer seguramente, si es que no hemos empezado a hacerlo, y de ahí viene el tema del diplomado. Antes de dar respuesta a las preguntas, y voy a abrir el micrófono, nos quedan algunos minutos y creo que lo importante también es que participen los asistentes. Quisiera darle la palabra a Lina, que nos va a contar un tema. A los demás les diría que vayan pensando a los asistentes sus preguntas, aprovechen el panel de lujo que tenemos, estará en el diplomado, pero pues cerraremos con las preguntas y ya. De ahí veo que Jason tiene algunas, pero entonces arranquemos con Lina. Gracias, profe, no le quito mucho tiempo. Bueno, todos los temas que hemos abordado en este webinar vamos a profundizarlos en nuestro diplomado en inteligencia artificial, fundamentos, ética y aplicaciones. Para los asistentes a este webinar, perdón, tenemos un descuento del 10%. Iniciamos el 19 de junio y pues tiene una duración de 80 horas. La modalidad es completamente virtual. Tenemos también otros descuentos que manejamos, por lo menos tenemos descuento para egresado, que es del 15%. Tenemos descuentos para grupos empresariales, que varía dependiendo pues la cantidad de personas que ingresen. Tenemos un descuento de 2 a 4 personas, otro descuento de 5 a 9 personas, y tenemos también un descuento para las personas que ya han hecho con nosotros en este mismo semestre un programa de educación continua. Tenemos un 20% de descuento para esas personas. También tenemos varios métodos de financiación. Tenemos una financiación directa con la universidad y también recibimos pago por medio de cesantías.
para las personas que quieran recibir la información completa. Yo estoy en el webinar, acabo de dejarles el enlace a mi WhatsApp. Allí les puedo enviar todo el programa, ¿sí? Todo el pensum y toda la información de la financiación y de los descuentos que manejaríamos pues en ese caso. Gracias, profe. No, a ti, Lina, gracias por la información. Entonces, arranquemos con las preguntas, primero con Jason y luego con Oscar, ¿vale? Te escuchamos, Jason. No sé si hay Eso cómo creo que habilitar. estás en mute. Profe, un momentico que ya estamos activos. Para Hola, habilitarlo. muchas Profe, gracias. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Ahora sí, sí. estamos. Ujú. Bueno, muchas gracias. Más que una pregunta, es darles como un agradecimiento también a la universidad por estos espacios que están abriendo. Son muy importantes debido a que en el mercado en este momento hay mucho vendehumo. Nos encontramos con muchos expertos, entre comillas, letra bien minúscula, y aquí no se puede hablar de negrilla, sino bien la letra opaca para, para esa palabra expertos, porque de verdad que nos encontramos con una cantidad de personas que con un conocimiento muy vago, inclusive de programación y de otras cosas, conocimiento de inteligencia artificial muy mínima, empiezan a generar como una especie de confusión y una especie de terror respecto a lo que se está creando con respecto a la inteligencia artificial. Yo soy partner chief de la primera fábrica de inteligencia artificial de Colombia para la TAM y desde Light nosotros nos hemos dado cuenta que obviamente se van a desaparecer 80.000 puestos, es innegable, pero se van a crear 90.000 nuevos puestos de empleo más. Y aquí pues sí concuerdo con Andrés, con el profe que dice pues que definitivamente nos tenemos que ir transformando y no se trata de si la inteligencia artificial va a reemplazar al médico, al abogado, al técnico, al fiscal o al presidente. Es una herramienta más, como el BMW, como eh, la Ducati, como Microsoft, como cualquier herramienta PowerPoint o cualquier otra herramienta tecnológica, y es una herramienta que llegó para potencializarnos la vida. Imaginémonos todavía nosotros sin aviones, todavía sin una cantidad de herramientas tecnológicas como el celular, como el Internet, pues estaríamos no tan avanzados y estaríamos dejando perder inclusive vidas en este momento. La inteligencia artificial de verdad que se está volviendo una herramienta no solo para la parte legal, sino también para la medicina, para el deporte y para, ya está permeando, ahorita había un ingeniero civil aquí en la sala y me parece espectacular, porque ya está permeando en no solo la ingeniería, también las defensas militares, policía y otros entes, y nosotros desde Light hemos entendido que definitivamente es una herramienta en la que nosotros no nos podemos enredar con la parte técnica y saber si el algoritmo va a fallar o no, porque ya hay expertos que se van a encargar de esa parte. Sencillamente lo que nosotros estamos viendo es que debemos empezar a adaptarnos de acuerdo a nuestra área, en este caso el área legal. Nosotros tenemos un brazo que se llama Legal Tech y estamos pues ir creando soluciones a la medida para estos brazos y para los diferentes sectores, irnos acomodando para poder avanzar y no quedarnos rezagados. Muchas gracias, Jason. Bueno, no sé si alguno de los invitados quiere decir algo o seguimos con la siguiente pregunta de Oscar. Buenas tardes. Augusto, buenas tardes. Dame un Sí, segundo. ¿cómo está? Muy bien, Sí, dame tranquilo. la palabra a Oscar. Vamos en orden, ya te damos la palabra a vos, por favor. Ujú. Ok, gracias. Dale. Oscar. Sí, aló, ¿no me Pues, escuchan? Sí. Ah, ya, perfecto. No, era para solicitar la información que decías de la formación, para ver si nos pueden volver a poner la información en el chat. Era eso, ¿no? por supuesto, le pido a Lina que nos ayude con eso, por favor. Y ahora sí, Augusto, qué pena con usted. Por favor, lo Sí, escuchamos. ¿cómo está? ¿Cómo le va? Augusto Ahumada, yo soy médico. ¿Cómo les ha ido? La inteligencia artificial se volvió una herramienta para todas las áreas y sobre todo en las áreas sociales. Y yo creo que a nosotros los médicos, como ustedes los abogados,
En lo único que potencialmente la inteligencia artificial no nos puede reemplazar es en el juicio ético, ¿sí? Uno puede consultar, en el caso de ustedes, normatividad de códigos, bueno, todo eso que ustedes manejan, y nosotros molestamos con el doctor Google, que sabe más que los médicos, porque a veces los pacientes lo consultan y llegan ya con el diagnóstico hecho. Pero lo único que la inteligencia artificial no puede cambiar es el juicio ético, ni en el derecho ni en la medicina. Entonces, el juicio que emite cada profesional es independiente. Obviamente hay que ajustarlo a la modernidad, pero potencialmente, ¿sí? Siendo esto actos humanos en donde la ética y el juicio personal y profesional de alguien define una conducta, como ustedes dijeron, de pronto una condena, en el caso de nosotros una cirugía, una hospitalización, lo que sea, eso no lo va a poder hacer nunca la cirugía, perdón, la inteligencia artificial, ni siquiera en el caso de nosotros ahora que estamos con cirugía robótica, ¿sí? Esos robots no operan solos, necesitan de nosotros para poder operar. Muchísimas gracias. No, gracias, doctor Augusto. Usted, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. En el chat nos dejaron efectivamente un ingeniero civil, aplicaciones de IA y un poco lo del tema de ciertos cursos que se pueden iniciar. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta dentro del público. Sandra nos agradece. Si no, va a dar un minutico más para cualquiera que tenga una pregunta. Le diría a cada uno de los invitados que nos dé un poco unas palabras de cierre. Cualquier cosa pues, que nos quiera decir frente a este webinar y cerraríamos. Bueno, Yo tengo una pregunta, profe. ¿La claro, puedo hacer? Bueno, la pregunta es para los panelistas, que me parece de lujo, ¿cómo están afrontando desde el ámbito, obviamente, legal, todas estas nuevas herramientas y todas estas nuevas incursiones en Colombia y en Latam? ¿Y con qué periodo se espera que ya se pueda tener una reglamentación aprobada y que ya podamos contar con el implemento o con el uso de estas herramientas de manera legal en un juicio? Pues muchas gracias, Jason. Ahí si quieren puedo empezar un poco por decir, yo creo que en cuanto al uso de inteligencia artificial, y también me corrigen, pero lo que entiendo es frente al uso de inteligencia artificial ya en el sector justicia y ya un poco también en los juicios y cómo se va a empezar a dar, pues bueno, hemos tenido de todo en Colombia, incluso tuvimos un juez hace no mucho, ya creo que un año y algunos meses que salió a decir que ellos utilizaban inteligencia artificial para empezar a sustentar y para empezar a llenar la información de una de sus decisiones. Yo creo que eso más tarde que temprano viene y viene de una forma ya mucho más oficial y masiva. Tuvimos ya unos primeros esfuerzos, por ejemplo, con la Corte Constitucional, que ha tenido un caso muy conocido sobre que ya venía incluso siendo, y creo que varios de los expertos que implementaron esto primero en Argentina, ahora lo implementaron en Colombia, de uso de inteligencia artificial para la selección de tutelas que son parte de la revisión por parte de la Corte Constitucional, como es un número tan alto de tutelas que hay que analizar y un número, digamos, masivo de decisiones y la Corte Constitucional selecciona varias de estas, empezó a probar el uso de inteligencia artificial para ayudarle en esa selección y digamos en esa, sí, pues en esa selección de decisiones que podía llevar a la revisión de la Corte y ese ya es un uso que se ha empezado a dar, se ha documentado y ya en otros países se está dando. Hay varios sistemas judiciales que están ahondando en esto. Yo incluso mañana salgo para México, donde el Poder Judicial incluso va a analizar una declaración con la cual quiere empezar a formalizar un programa específico. Va a estar en el Congreso allá en México, donde el Poder Judicial quiere poner en discusión una resolución con la cual quiere empezar a aprobar el uso de inteligencia artificial y tener un programa específico para el uso de inteligencia artificial en en México. Entonces, esto quiere decir que ya, si eso se aprobara, México entraría, digamos, de forma contundente y toda la rama judicial a empezar a usarlo. Hay también, entiendo que hay cursos de preparación de jueces en Colombia en temas
de formación, de la formación yo también, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, ya están empezando a formarlos también en temas de inteligencia artificial. Entonces yo creo que esto ya viene, yo creo que no es una cuestión de muy poco tiempo, pocos años, y por mucho que oficialmente ya los jueces estén empezando a utilizar esto, y volviendo a lo que comentaba uno de ustedes, pues se volverá un tema ya de decisión por parte de los jueces de cómo analizan, procesan y qué criterio tienen para tomar la información que mucha de esta inteligencia artificial va a generar, pero creo que se va a volver una herramienta indispensable, casi como una herramienta de oficina que sí o sí van a utilizar, y que en la región creo que no estaremos solos en Colombia. También ya se va a ver que es una realidad, especialmente en un sector que es tan demandado y que tiene que procesar tanta información como es el sector justicia. Entonces ahí compartiendo un poco unas experiencias de lo que ya se viene discutiendo en ese tema. Yo aprovecho también porque veo un comentario en el chat que también habla, pues, y lo tocamos pero muy por encimita, el desarrollo de IA también en lo público. Entonces esos temas de GovTech pues también son, pues es fundamental. O sea, yo sé que hablamos de la rama judicial, pero en general esa implementación de sistemas de inteligencia artificial en el sector público, digamos, eso ahí abre como otro aspecto, pero se relaciona a esta conversación que hemos tenido y también, digamos, pues ha sido parte como de las políticas públicas del CUMPES que mencionaba Armando, pues esas herramientas se implementaban con esa idea de tengamos unas directrices, ¿cierto? Un marco ético, unos principios para guiar esa actuación, digamos, y esa utilización de esos sistemas de inteligencia artificial dentro de lo público. Entonces, también, digamos, esto está relacionado y a mí, digamos, yo el tema de la interdisciplinariedad le hago muchísima barra y cuando hablamos inicialmente del diplomado, yo le decía a Juan Fernando, aquí tiene que haber gente que no solo sea de derecho, sino también ingenieros, porque entre todos, o sea, no, pues aprendemos como de lo de cada uno, pero es importante, como decía Andrés, que no haya tanta desconexión como entre las diferentes ramas de conocimiento. Entonces, digamos, pues lo que decía Armando, y también eso ya está pasando en el sector público, ya hay repositorios de información de diferentes agencias que sí están utilizando sistemas de inteligencia artificial. Entonces por eso es importante entrar a definir cómo la están usando, qué tipos de sistemas están utilizando, para qué, y también pues las herramientas de política pública y también regulatorias, pues que permitan, digamos, que eso se pueda dar, o sea, que haya, que no sea solo, pues, como matar esa innovación, sino que pues se utilice, pero pues que se utilice entonces de manera responsable y bajo, pues, principios ya, que ya existen, digamos, en la administración pública. Pero era un comentario que quedó como por ahí en los chats que me pareció, también dije, pues es relevante y también va a ser parte como de los temas que toca el curso. Bueno, perfecto. Buenas noches, tengo una pregunta. Claro, Saúl. Bien, desde el marco regulatorio que se está pensando desarrollando desde el Departamento Nacional de Planeaciones o desde el mismo Congreso, ¿está incluido el tema de derechos de autor? Esto es desde los modelos de lenguaje o de los mismos usuarios, y si existe ya un desarrollo de este tema en otros países. Si quieres, me lanzo yo ahí. O sea, digamos puntualmente en los proyectos de ley específicos que están ahora en curso en Colombia, no hay ninguno que trate específicamente como un tema de derecho de autor como tal. Y también, o sea, ¿qué es lo que pasa? Y también, pues, pues es importante hablarlo, y es que ya hay reglas, por ejemplo, en datos, que va a ser el módulo de Juan Fernando, hay reglas ya en derecho de autor que ya, digamos, son normas, ya están, digamos, son parte de nuestro ordenamiento jurídico, que un poco el trabajo ahora es ver cómo se armoniza, digamos, esos temas con los sistemas de inteligencia artificial. Pero puntualmente, o sea, en la mayoría son más de principios más elevados. Y por eso pues hablamos de que esa implementación puntual es donde se pone esos temas se vuelven, digamos, calientes. Hablaba al inicio
de la presentación específicamente de ciertos proyectos de ley en otros países y en otras jurisdicciones donde ya sí se tocan temas específicos de derecho de autor, pero no existe, digamos, no hay necesariamente, así que yo tenga aquí en Colombia ya que se llama como y hay derechos de autor y los responsables de eso pues en este momento no existe, está en conversaciones, pero no, pues tampoco tenemos, digamos, en este momento el documento de política pública nuevo donde de pronto sepamos o te podemos responder si eso va a ser un tema o no tampoco. Estamos a la espera de que ese documento salga para ver si, pues, es un tema, si es uno de los temas priorizados. Pero lo vamos a ver con más en detalle en la clase, pero para darte, digamos, como una respuesta así como general. Sí, buenas noches. ¿Te escucha? Hola Virginia, sí, te escuchamos. Sí. Bueno, muchas gracias. Tuve el honor de haber participado en unas clases en el ICESI ya hace como unos 10 años en la carrera de administración. Pues me desempeñaba en ese entonces como superintendente delegada de la función jurisdiccional y de conciliación. Y también tuve la experiencia en esa época, estamos hablando del año 2015, de desarrollar un software para atender los procesos jurisdiccionales y de conciliación. Indudablemente se requiere de un grupo interdisciplinario para poder hacer el desarrollo y la automatización de cualquier proceso jurídico. Indudablemente, pues me apasiona el tema de la inteligencia artificial y específicamente pues aplicada al derecho. No sé si al momento en que yo me conecté ya habían hecho una presentación del contenido del diplomado y pues sí me gustaría que o nos concretaran ese diplomado. El enfoque es precisamente lo que hablaban algunos de ustedes, tal vez Juan Andrés, si es para el tema de aprender a automatizar algunos procesos y desde luego pues aprender algo de programación, o por el contrario se va a aprender o vamos a salir digamos más preparados como para hacer análisis de datos jurídicos, que es algo muy importante, ¿sí? Los patrones, tendencias y riesgos pues que se requieren desarrollar. O por el contrario, también si se va a tener un enfoque más como en el diseño legal para el desarrollo de toda la industria, pues que hoy se denomina Legal Tech. Es decir, yo quisiera saber ese diplomado, cuál es el enfoque principal y hacia dónde nosotros podemos, digamos, direccionar ese aprendizaje. Perfecto, Virginia. Yo aprovecho y conecto la pregunta con la que hacen en el chat de por qué tomar este diplomado o cuál es la diferencia de otro en el mercado. Y ahí le doy la palabra a María Antonia, que yo no me lo voy a robar el crédito. Ella fue la que, digamos, tuvo la idea y desarrolló gran parte de este diplomado. Entonces creo que puedo contestar ambas preguntas con mayor certeza. Gracias, Juan Fernando. Virginia, muchas gracias por tu pregunta. Digamos que este puntualmente pues no es un curso que es técnico, no es para desarrollar, pero lo que sí queremos, digamos, sí queríamos que fuera parte del texto, en un módulo específicamente pues orientado como a esa introducción a los sistemas de inteligencia artificial, y pues claramente hay que hacer un repaso, como hablábamos, pues de componentes básicos de la inteligencia artificial. Te voy a hacer como un pequeño resumen de las diferentes módulos, y si me falta alguna cosa, por favor, acá también los otros docentes invitados pueden participar con todo el gusto. Vamos a hablar entonces, pues, en ese módulo principal sí va a haber ya como unos componentes como más técnicos puntuales. En el segundo módulo pasamos a un tema de los riesgos y los desafíos que imponen los sistemas de inteligencia artificial desde los aspectos éticos. Entonces, pues esa conceptualización de qué es el uso responsable de la inteligencia artificial,
análisis de aplicaciones que ya estén, digamos, casos de uso de la vida real, tanto pues en el mundo como en Colombia. ¿Por qué es importante hablar de esos elementos éticos y cómo se relaciona como, pues, con ese componente ético, pero también, digamos, de ese componente técnico, perdón, pero también con ese componente desde el punto de vista de derecho? Los riesgos y desafíos de los sistemas, los desafíos éticos, perdón, para que implica el uso de sistemas de inteligencia artificial en el sector público. Y pasamos también ya a unos aspectos regulatorios puntuales. Entonces, ¿cuáles son esos dilemas regulatorios para los sistemas de inteligencia artificial? ¿Cuáles son esas diferentes perspectivas regulatorias? ¿Cómo se han abordado en diferentes jurisdicciones? La utilización de métodos regulatorios más flexibles tipo sandboxes. Entonces, ¿cuál ha sido esa experiencia en el mundo y en Colombia? Y aspectos regulatorios puntuales, porque queríamos, digamos, aterrizarlo a temas puntuales. Entonces, por ejemplo, ahora una de las preguntas que hablaba, por ejemplo, de propiedad intelectual, pues sería frente a propiedad intelectual, frente a datos personales, frente a competencia desleal, etcétera. Entonces ya es aterrizado a que queríamos que esa primera parte fuera un barrio mucho más general y que los últimos módulos sí ya fueran aterrizados para desafíos puntuales que probablemente pues se encuentran en este momento en la vida real y en el mercado. Entonces queremos que pues fuera como una formación completa, pero con ese enfoque. Y contestando la pregunta del chat, ¿en qué se diferencia? Yo creo que, de nuevo, aquí, como muy bien lo dijo María Antonia, es un tema muy completo dentro de lo que se puede, por supuesto, porque son 80 horas. Entonces, de alguna manera, pues condensa lo que consideramos, sí, lo que consideramos que debería tener este diplomado, pero creo que el diferencial frente a la pregunta son los profesores. Es decir, contar con Andrés, con María Antonia y con Armando es un diferencial grandísimo porque no solamente son expertos en la materia, como un poco lo decía Jason, es decir, saben del tema, cada uno en su componente específico, sino que adicionalmente lo han trabajado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el caso de Armando, que veíamos todo lo que ha realizado en Latinoamérica pues, y en América, y María Antonia también, y lo mismo con Andrés. Entonces, yo creo que el gran diferencial a la pregunta que nos decían son los profesores, a mi parecer. ¿Listo? Bueno. Si no hay más preguntas, vean, nos pasamos un poquito más. Armando, ¿tú ibas a decir algo de pronto? Sí, no, muchas gracias primero por eso y lo segundo también es que veo una necesidad cada vez más y con varios de los colegas y con la oportunidad que he tenido de trabajar con gobiernos alrededor de la región, una necesidad de entender un poco más cómo funcionan estos temas de ética, porque cada vez se hablan más, cada vez se les pide más. Por ejemplo, a los funcionarios se les dice tienen que hacer uso ético de la tecnología, cómo están garantizando que esto sea transparente más. Y dicen, bueno, pero es que no tengo las herramientas, que nunca nadie me enseñó eso. Y yo creo que este diplomado puede ser una cosa muy buena para un tema que se va a volver casi obligatorio para muchos de los que quieran usar inteligencia artificial. No solo va a ser cómo usarla, cómo saber utilizarla y para qué sirve, sino cómo usarla de forma responsable, cómo me voy preparando para los posibles estándares, requisitos, regulaciones que se vengan. Y en eso creo que este curso tiene un potencial muy bueno porque es adentrarse en un tema que se va a volver casi que obligatorio para todo proyecto de sistema, para todo proyecto de implementación de inteligencia artificial. Entonces, en eso creo que tienen una oportunidad única, un conocimiento que va a ser altamente requerido y porque toda entidad va a empezar a utilizar inteligencia artificial también, todos van a querer entender más de esto, se van a venir regulaciones seguramente sobre este tema y esto es un poco también una forma de empezar a adentrarse en un tema de alta demanda y donde, de nuevo, se necesitan profesionales y se necesitan personas que asesoren a entidades, a gobiernos de, bueno, cómo implemento todo esto que me están diciendo, todos estos principios y eso creo que es una oportunidad única y por eso los felicito de nuevo y creo que a Ceci y a María Antonia creo que es una oportunidad que vale la pena sin duda aprovechar. Eso también lo veo como una ventaja que hasta incluso varios colegas de la región seguramente se van a interesar por conocer más de este curso. Eso Y era. agrego una cosa nada más que me hiciste acordar porque lo mencionaste también, Armando, pues que era el tema de formación de criterio. Entonces, como si yo, pues
tengo unas bases, ya también es más difícil que me vendan humo o de que yo lea un titular y me estrese horrible porque la tecnología nos va a reemplazar a todos. Entonces también tener, o sea, eso pues permite que haya una mejor pues toma de decisiones ya puntualmente dependiendo de la organización o el tipo, digamos, ya de trabajo que cada uno esté implementando. Pero esa información de criterio pues es importante porque en este momento pues hay bastante ruido alrededor del tema. Pues perfecto. O sea, resultó bien la cosa, 15 minutos más, un poco chévere. También agradecer mucho las preguntas. Yo creo que entonces vamos cerrando. Yo antes de darle paso un minuto a cada uno de nuestros invitados del día de hoy para que den quizá unas palabras de cierre, lo único que diría es invitarlos a todos a que participen en este diplomado. Realmente es un trabajo muy juicioso el que hizo, por supuesto, María Antonia. Además, creo que un diplomado con el nivel de profesores que se está ofreciendo, pues es una cosa realmente única en ese sentido y además pues apoyar que este tipo de cosas sigan, digamos, surgiendo. Entonces, pues de nuevo mi agradecimiento a Andrés, a Armando y también por supuesto a María Antonia por participar y de nuevo por a seguirnos en esta apuesta por parte de la universidad, por parte de la Universidad ICESI. Ya le doy la palabra a cada uno para que se despida y de nuevo muchas gracias en el orden que quiera. No, pues muchas gracias. Gracias a todos. Un gusto y será un gusto verlos en el diplomado. Y bueno, seguir hablando de estos temas que son fundamentales para todos, para el país y sí, digamos, no son ya de futuro, sino de presente y hay mucho por hacer. De nuevo, muchas gracias y gracias por la invitación. Andrés, dale tú. No, bueno, dale, gracias. No, pues nada, pues primero a Juan Fernando y a María Antonia, a la licencia en general, pues agradecerles por la invitación y lo otro es como les decía, digamos, este es un muy buen primer paso. Digamos, uno acá en las clases ve profesores que llevan 20 o 30 años trabajando en esto, entonces yo creo que también hay que, eh, digamos, saber que hay que empezar, que esto no es algo que creería que cualquier persona lo va a poder aprender en un periodo de tiempo muy corto, pero pues yo creo que literalmente hay que dar el primer paso y si uno se plantea tal vez unos objetivos realistas y digamos, un espectro, un espacio temporal en el que, pues, digamos, es suficiente para poder adquirir unos conocimientos específicos que le permitan ser un actor en este campo, pues eso yo creo que es algo que se puede dar. Entonces, pues, muy, pues, bienvenidos a ser parte del programa y con todo el gusto, pues, digamos, en nombre yo creo que de todos, pues, ojalá los podamos ayudar a ustedes a que, pues, a que conozcan más o que aprendan más de este tema y pues también aprender nosotros de ustedes de la experiencia que cada uno de ustedes trae en sus campos, incluso de las necesidades jurídicas que tal vez ustedes identifican que se pueden automatizar y que nosotros desde nuestro rol tal vez no tenemos identificadas. Yo coincido con los agradecimientos a la Universidad de Ceci, a Juan Fernando y a Armando y Andrés. Muchísimas gracias por embarcarse un poco en esta aventura también para nosotros. A todos ustedes, bienvenidos al curso. Estamos abiertos también, como decía Andrés, a que esto sea un diálogo. A aprender también de ustedes y nosotros estamos acá para dar ese primer paso en empezar unas conversaciones serias pues alrededor de este tema y muy bienvenidos. Ahí están todos los enlaces para la inscripción y cualquier duda o pregunta también pues pueden escribirnos por todos los canales que yo veo que Lina de manera muy diligente ha compartido en el chat. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación y por su tiempo. ¿Dónde se puede la información de la formación ofrecida, costo y los días establecidos? Bueno, no, yo me despido. Lina, si quieres, puedes mandarle el hipervínculo a Carlos Andrés.
De nuevo, muchas gracias a todos los invitados, Andrés, María Antonia y Armando. Mil gracias también por la invitación de hoy, por participar en el diplomado. Y a todos que se conectaron, los esperamos a partir de 2 semanas en adelante para arrancar con el diplomado. Que estén muy bien y muchas gracias. Feliz noche. Chao, Hasta luego. gracias. Que estén bien. Chao. Adiós. Chao.